Alberto y quien les saluda, José Peña, llevándoles de nuevo una nueva emisión de Noti Satoshi. Bueno, José, de nuevo aquí en Noti Satoshi, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hoy estaremos hablando sobre, como siempre, los temas de la semana en Bitcoin. Hablaremos sobre la Fundación de los Derechos Humanos apoyando un nuevo desarrollo sobre privacidad. También hablaremos sobre los simulacros del Pentágono y lo que puede significar Bitcoin para la generación Z. Un poco nuevamente Fake Toshi, lo que su firma de abogados dijo recientemente sobre la propiedad sobre una dirección que está asociada a MTGOX. Y también hablaremos sobre una red de identidad descentralizada que Microsoft está promoviendo para crear sobre Bitcoin y sobre los grandes retiros que ha habido de fondos en Coinbase. Esas son las noticias de hoy. Comencemos directamente. Bueno, hoy, como les había señalado, vamos a hablar sobre la Human Rights Foundation, que es una organización enfocada en los derechos humanos. Alex Gladstein, que es uno de los líderes vocales más visibles de esta organización, es un acérrimo Bitcoiner. Y bueno, vamos a estar hablando sobre esta idea que tiene la fundación de darle financiamiento a un desarrollo tecnológico sobre Bitcoin que lo que busca es aumentar la privacidad en, bueno, la cadena de bloques de la moneda creada por Satoshi Nakamoto y que habíamos comentado en una emisión anterior de Noti Satoshi, que es CoinSwap. Entonces, Chris Belcher, que es el desarrollador que está proponiendo esta nueva implementación de CoinSwap, va a recibir directamente de Human Rights Foundation este financiamiento que, bueno, como él mismo ha dicho y como dice en parte la nota de prensa, lo que busca es añadir más privacidad a la red y esto interesa sumamente a los fines de la Organización de los Derechos Humanos porque ellos trabajan bastante con los derechos humanos desde la perspectiva digital, desde cómo puede ejercerse este derecho, porque además la privacidad es uno de los derechos humanos, cómo puede ejercerse dentro del contexto de la era digital. Entonces, por eso resulta bastante interesante que hayan decidido darle recursos a Belcher, incluso a pesar de que es un, como habíamos dicho en su momento, es un prototipo. Ya es el diseño de su implementación, utiliza Multisig, utiliza un poco el diseño de enrutamiento de pagos de Lightning. Hace poco escuché un podcast de él en el podcast donde está Marty Ben y Matt Oder. Voy a dejarlo en el link del video para que también le den una oída, donde él mismo describe cómo funciona. Entonces, lo más interesante es que una organización que trabaja con los derechos humanos, como acabamos de mencionar, está enfocándose en aportar a que Bitcoin sea más privado. Esto es una búsqueda desde Hal Finney, o sea, el tema de la privacidad es un tema que se está tratando de mejorar en Bitcoin desde el origen de la tecnología, porque esa transparencia tan radical en los registros puede terminar siendo contraproducente. Y en el caso de Human Rights Foundation, que también piensan sobre esta posibilidad de que la gente que trabaja con derechos humanos o con periodismo o áreas que son delicadas y están recibiendo financiamiento en Bitcoin podrían entonces ser objeto de la vigilancia de la cadena y, bueno, terminar perdiendo tanto su trabajo de abogar por los derechos humanos, bueno, como posiblemente su libertad. Entonces, o sea, ¿qué tal esta idea de la Human Rights Foundation dándole recursos al desarrollador de CoinSwap? Oye, es buenísimo que sigan apoyando el desarrollo código abierto de Bitcoin, sea cual sea implementación de privacidad, segunda capa
cadenas laterales. Esto muestra que para múltiples organizaciones de derechos humanos es una herramienta súper importante justamente para lo que mencionas, para profesionales, políticos, personas que están en zonas de riesgo donde pueden ser fácilmente censurados financieramente por el gobierno, algún gobierno autoritario donde estén residenciados. Y creo que el mejor ejemplo en que destacó Bitcoin fue el momento cuando Wikileaks cerraron todas sus cuentas de Visa, Mastercard y etcétera, y empezó a aceptar Bitcoin. Y bueno, y luego terminó teniendo ¿cómo se le llama eso? Un fondo bastante alto en fondos gracias a esa decisión en su momento. Ok. Ahora continuamos con la noticia número 2. Bitcoin podría ser utilizado en una rebelión contra el gobierno de Estados Unidos, según simulacros del Pentágono. El Pentágono, y como toda organización militar, ellos realizan bastante simulaciones de guerra, porque es una forma de visualizar cómo podrían ser atacados y cómo podrían, además, defenderse de dichos ataques hipotéticos. Entonces, en una de sus simulaciones que fueron filtradas a la prensa, tenían una que se llamaba Civilian, como rebelión de la generación Z, por resumirlo, que es como la generación Z va del año de los 90 al año 2000, y entonces en una de las características de este tipo de rebelión era que ellos iban a encontrar, iban a dedicarse a hackear los sitios web y cualquier portal cibernético, y tratar de buscar cualquier ataque cibernético a portales que estuvieran contra el sistema injusto y autoritario que estuvieran atacando por X o Y razones. Pues. Entonces, una de las herramientas que utilizaría esta generación Z revelada sería Bitcoin, porque todos los ataques que harían y capaz inclusive las ganancias que tuvieran por esos ataques, tendrían, de acuerdo a su simulación, pasar todos los fondos a Bitcoin, con esto para evitar que fueran censurados sus fondos y no fueran atacados financieramente, ya que igual hay que recordar que todo el sistema bancario está regido con el gobierno donde este sistema esté instalado. Entonces, si no estás en el sistema financiero regular, como lo permite Bitcoin, gracias a su resistencia a la censura y su descentralización, no vas a poder por lo menos ser atacado financieramente. ¿Ok? Y esto es, en mi opinión, es una forma muy sutil de reconocer el poder antisistema de Bitcoin, ya que muestra cómo el gobierno considera que Bitcoin, a pesar de que todo el mundo dice que es totalmente rastreable, es totalmente libre abierto y no hay privacidad alguna, igual provee una gran resistencia a la censura que, así tenga su problema en privacidad, actualmente por lo menos te evita que, si tuvieras, por ejemplo, en el caso de cuentas bancarias, te confisques tus cuentas con el solo hacer un chistar de los dedos de algún político con bastante poder en cualquier país. ¿Y qué me cuentas o qué opinas tú sobre esto, Javier? Bueno, creo que como bien dijo usted, coincido plenamente en que es reconocer el poder antisistema que puede llegar a alcanzar y que puede significar Bitcoin. Además, me parece que demuestra que en los altos niveles del poder, en el alto ejercicio del poder en Estados Unidos, se están cuestionando sobre las posibilidades de Bitcoin, incluso a pesar de que no sea específicamente el tipo de tecnología que Estados Unidos más se interesa. Bueno, vemos que dentro de esa gama de posibles amenazas también se han planteado la posibilidad de que la revolución les ocurra dentro de su propia economía y con Bitcoin como una herramienta. Entonces, ver por ahí que ya no es solamente el dinero chistoso, el dinero manco de Internet, sino además un tema de debate que está también dándose en las altas esferas de poder. Pues al final es importante esa legitimidad que se da porque el sistema se da cuenta y estos
ejersores, no sé cómo llamarlos, estos líderes, se dan cuenta de que ese dominio y esa hegemonía que han venido sosteniendo está en peligro y se dan cuenta de que una herramienta como Bitcoin puede hacer más rápido que ese dominio se tambalee. Vamos entonces con José y el clima de la red. Ok, si ya la pantalla se muestra en el video, podemos ver a partir de main.space cómo se ha comportado a lo largo del día la red Bitcoin. Vemos que los 5 bloques recientemente confirmados o minados en la red Bitcoin han tenido unas transacciones promedio de entre 27 y 39 Satoshi Virtual Byte. Así que si quieres que su transacción sea confirmada en el próximo bloque, ideal que tenga una comisión entre 39 y más bien 43 Satoshi Virtual Byte para que salga rápidamente. En mi opinión, como siempre, esto va a ser malgastar su Satoshi, al menos que tengan una urgencia o estén realmente apurados, porque la red se autogestiona y bueno, en momentos de tráfico siempre va a salir más caro confirmar una transacción a red Bitcoin, pero como pueden ver en la gráfica de la semana de cuánto fueron las comisiones Satoshi Byte, van a poder observar que hay unos picos que podría asegurar que son las horas cuando están abiertos todos los tipos de mercados, o sea, los mercados de Asia y Occidente. Y tenemos los fines de semana donde el mempool literalmente se vacía. Entonces, si usted manda semanalmente transacciones a X servicio, por lo que sea, nadie tiene que saber por qué, para qué usas tu Bitcoin, les recomiendo que lo hagan siempre los fines de semana, uno puede mandar casi que una transacción de un Satoshi Virtual Byte y es probable, si lo mandan la noche de un sábado, que se les confirme casi que dentro de 5 bloques máximo, porque al final es el momento de menor transacción de la red, es el momento de menor congestión. Entonces, como cuando vemos un peaje en alguna vía pública. Las horas más vacías son cuando sencillamente no hay gente despierta, no hay gente que está activa en diferentes transacciones. Y bueno, van a tener la Bitcoin para ustedes y puedan realizar transacciones con comisiones muy económicas sin problema. E igual, siempre traten de mandar la menor comisión posible si no tienen apuro, porque así evitan también que genere más congestión en la red. Y con esto terminamos con el estado de salud de la red. Y seguimos contigo, Javier. Bueno, y continuamos después del clima de la red con José, hablando ahora de JP Morgan, que está como cambiando la perspectiva de los bancos. Hace poco habíamos hablado de Goldman Sachs, hablando de manera bastante positiva sobre Bitcoin. En este caso le toca a JP Morgan, que en una nota que se publicó además en Bloomberg, lo que sugiere que hubo interés en que la nota llegara como tal, señala que Bitcoin pasó el que se llamaría su prueba de estrés a partir de ese gran quiebre, esa gran bajada en el precio que hubo en marzo. Esta llamada prueba de estrés fue pasada positivamente de acuerdo al banco y se trata de, bueno, reafirmando esto de que los bancos están cambiando su perspectiva, están entendiendo que Bitcoin pudiese ser no tan chistoso y no tan insignificante como habían pensado en su momento. Entonces, pareciera para JP que lo peor ya pasó durante este año, que ya lo que va a ser la pandemia y lo que se trae en general el 2020. No digamos para que no vaya a pasar algo peor, pero según JP ya estamos en lo que sería el nuevo ascenso de Bitcoin, que además se confirma ya no solo una opción, sino como un activo que realmente resiste y se mantiene en el tiempo y además, como habíamos dicho, coincide con la tendencia de lo ya
señalado por Goldman Sachs, que también hablaba en términos muy positivos. En ese caso ellos decían que tendría que pasar algo catastrófico. O sea, coincide ahí un poco la interpretación de estos primeros 6 meses del año con la perspectiva futuro. Incluso uno de los datos que más tratan de hacer énfasis es que subió 75% el precio de Bitcoin desde esa gran caída en marzo, que termina en cierto modo convirtiéndose y comportándose en un resguardo de valor, porque al final, si bien no todos los inversionistas que se puede haber creído entraron directamente a Bitcoin, pues hubo un repunte muy significativo que también coincide con los futuros en el índice S&P y coincide también con otros elementos de la economía más tradicional de Estados Unidos, pero lo que señalan es que muestra un franco comportamiento positivo, incluso en el medio de estas condiciones de la pandemia, incluso tras ese importante cisma en el precio en marzo. Y lo que me parece más significativo es eso, pues que como que coincide con una tendencia que ya había señalado Goldman, que ya incluso los propios bancos centrales o los propios entes centrales de gobierno están reconociéndole y dándole más legitimidad, incluso a Cannabis, porque no creo que un banquero se sienta tan feliz diciendo eso. ¿Qué te parece, José? ¿Qué nos dices sobre JP hablando bien de Bitcoin? Eh, Creo que no sé quién dice una frase más o menos como que primero te ignoran, segundo, luego se burlaban de ti y luego como que te prestan atención y te quieren de su amigo. Sé que no es así la frase, pero por ahí es la idea que quiero compartir, porque recuerdo cuando JP Morgan decía que es una estafa, es un Ponzi, y entonces luego de repente JP Morgan saca una blockchain propia basada en Ethereum, luego JP Morgan saca eh, que no tiene problema en hacer negocios con casas de cambio, y ahora un informe como este, la verdad me parece como algo natural ahorita de los bancos, eh, porque yo creo que Bitcoin, sea como sea, por lo menos como un activo financiero, commodity, para mí en cualquier mercado o industria se ha establecido bien. Yo creo que eso es indudable, que hoy en día eso es un activo financiero que tiene buen movimiento de mercado y que ha quedado por lo menos aquí para quedarse. Entonces, ya ahorita ponerse todavía en el 2020, a mediados, en plena pandemia, decir que Bitcoin no sirve, no funciona, etcétera, que está controlado por un ente central, cualquier excusa pirata o los tulipanes, que quieran, que usan generalmente, es sencillamente ya ponerse una venda en los ojos, pues, porque vamos, ya lleva más de 10 años, ahí sigue funcionando, nunca se ha detenido, y yo creo que ya sencillamente es hora de montarse al tren. O sea, así sea, en teoría, la intención original de Bitcoin ser más un sistema alternativo antisistema, ahora cualquier entidad financiera tiene que montarse, porque si no, nada, pierden el tren y luego no van a tener dos chances de montarse. Ok, voy a proceder a la noticia número 4. En la semana pasada lanzaron una red en etapa beta de identidad descentralizada promovida por Microsoft, sí, ese mismo Microsoft que todos conocemos, ahora conectada con la red principal de Bitcoin. Esta red se llama ION, ha sido lanzada en fase beta, y va a estar utilizando la red Bitcoin como tal para hacer timestamping de las nuevas identidades descentralizadas. ¿Ok? La parte de las identidades descentralizadas, hay muchos estudios en este momento, hay grupos, tanto en la comunidad hispana, conozco unas iniciativas por parte en Argentina, respaldada por la Bitcoin en Argentina, también hay otra iniciativa en España por parte de la comunidad blockchain España, y así como en otras partes del globo, hay muchos grupos que están trabajando en esto, para que todo esto, para que no es necesario, como en todos los países, que la
identidad, su cédula, pasaporte, lo que sea regido por el gobierno, por un gobierno, en este caso digital, por así decirlo, sino sea algo más cercano, más descentralizado todavía, que es lo que es Keybase, por ejemplo, o cualquier forma de identidad digital que sea por criptografía, como firmas digitales PGP y otras versiones. Entonces, aquí Microsoft está utilizando a Bitcoin como ha creado una propia red. Esto es una propia red aparte que cualquiera puede participar, y lo que hace es utiliza también la red de interplanetaria IPFS, que es para resguardar más o menos como los de información de una manera descentralizada, no en un solo servidor, y a Bitcoin lo utiliza como un timestamping para el momento de creación de nuevos usuarios. En cambio, entonces con esto crean como una especie de firma de tiempo donde hace un atestiguado de por lo menos en qué altura de bloque en Bitcoin, que se minó tal día, tal hora, tal fecha, dicha identidad fue creada. Entonces, ya con eso por lo menos están tratando de crear por lo menos una referencia no centralizada en un notario, por decirlo algo, o en un registro civil, sino más en algo que decir, prácticamente funciona de un poco de manera similar, como es el caso de la red Bitcoin. Y esto es una clara muestra, para rematar, que Bitcoin no solo sirve como activo especulativo o para transferir fondos, sino también se puede usar para casos de certificación o atestiguación de movimientos digitales, digámoslo así, o sea, documentos, archivos. ¿Qué te parece todo esto? No, sabes que me recuerda bastante a Signatura, que capaz es el proyecto ese argentino que mencionabas, que es una empresa donde Franco Amati es cofundador. Franco Amati también fue invitado a uno de los eventos que organiza Satoshi en Venezuela, al menos de manera virtual. Entonces se lo recomiendo que lo escuchen porque es sobre la historia. Y en esa experiencia nos contaba un poco esa idea, que al final esto es una idea nueva, la idea de utilizar Bitcoin y el hash rate y la blockchain en general de Bitcoin como una especie de notaría, porque al final de cuentas un archivo digital con un timestamping, con una marca de tiempo particular, un hash único asignado a ese archivo, hace que ese archivo, ese documento tenga unas características cronológicas y bastante interesantes de cara a la comprobación de ciertas cosas. En el caso de Signatura, documentos. En el caso de este proyecto del que nos habló José, la idea de Microsoft de crear una red descentralizada, siempre hagámoslo con lupa, pero igual una red descentralizada de identidad, como utiliza Bitcoin, quizás en ese sentido aprovecha la idea de la descentralización de Bitcoin como tal, pero igual pensemos que Bitcoin, como bien dijo José, no solamente es el activo especulativo, sino que la red y la mecánica de funcionamiento de la propia criptomoneda ofrece otra serie de elementos, como podemos ver en esta idea de identidad descentralizada, que también pueden terminar siendo provechosos. Y Microsoft es otro de los que al principio no quería hablar de Bitcoin y al final terminan todos vendiendo al rey. Ahora vamos de nuevo con José a hablar sobre el mercado de Bitcoin. Ok, vamos a pasar a la pestaña de TradingView. Como todos saben, esta herramienta que más o menos todas las personas que utilizan, que siguen los mercados financieros, lo utilizan para evaluar los movimientos de precio y volumen de cada mercado. Aquí en este caso, en este momento, les estoy mostrando la gráfica de Bitcoin versus dólar de Bitstamp con velas de 4 horas. Desde aquí solo voy a comentar sobre la semana del 8 de junio hasta el día de hoy, 15 de junio. En esta semana tuvimos un máximo de $10,000 que rozó y no se aguantó ahí, no quiso y cayó de nuevo. Y llegamos a un mínimo de 8,900. Tengo que admitir que el volumen Bitcoin se ha estado lateralizando desde hace un buen tiempo, más o menos creo que llevan varias semanas en un rango que no superan estas bandas.
Inclusive, generalmente no supera los 9.000, no cae de los 9.000, pero lo que fue hoy en la madrugada, llegó a caer debajo de los 9.000, pero sorprendentemente, supongo, ya que nadie puede predecir el mercado, subió la caída que tuvo. Y entonces ya ahorita tenemos un precio alrededor de los $9.440. Sí, porque si alguien a inicio de la semana pasada compró y mantiene hasta el sol de hoy sus Bitcoin, sus Satoshi, estaría en negativo en este momento, estaría un menos 3%. Entonces, siempre tengan en cuenta los periodos de tiempo que piensan retener un activo y cuánto piensan de mantenerlo con conversión para que consideren la mejor estrategia al respecto. Bien, ya con el mercado, vamos a pasar ahora de nuevo, Javier, ¿qué sigue? Bueno, además vamos a hablar de un FEEX, que es como inicia una bastante polémica dirección de Bitcoin, como veremos en esta noticia como tal. Bueno, los abogados de Craig White se volvieron locos de nuevo y mandaron, y además añadimos en la presentación la primera página de esta comunicación para que vean el nivelazo en el que está Craig Wright ya. O sea, no conforme con escribirle directamente a Vladimir Vanderbilt, que es el mantenedor principal de Bitcoin, añade a otros dos desarrolladores, que bueno, también deben ser de los que tienen acceso a las llaves maestras, no como tal manejarlas, pero sí para poder ponerlas en funcionamiento, y además a Blockstream, porque claro, la gran estafa de Bitcoin Core, como llaman los VC-verse, los que le creen a Craig Wright que realmente él es Satoshi Nakamoto. Bueno, vemos que están como dando noticias sobre Craig Wright sí está bajo control de esas direcciones. Entonces, entre las direcciones que añaden, colocan una dirección que está directamente relacionada con el polémico hackeo a la casa de cambio Mt. Gox. Mt. Gox llegó a ser uno de los exchanges de Bitcoin más populares en su momento, y en esta dirección 1FXB6, también conocida como 1FX, están esos 80.000 bitcoins que están asociados al caso, que además son conocidos por parte de la justicia japonesa, están bajo investigación, o sea que los abogados de Craig Wright o el propio FakeToy se acaban de meter en tremendo paquetazo, porque esta es una dirección públicamente conocida asociada a uno de los grandes sismas vividos dentro de Bitcoin. Entonces, que dentro de su reporte haya estado la dirección, bueno, fue desmontado en su momento, porque bueno, esto es un reporte que la firma de abogados ya había hecho. Ahora lo que están es reafirmando que realmente sí tienen en control supuestamente esta dirección. Y no solo eso, sino que a nivel de querer solicitar propiedad sobre los datos de la blockchain, a nivel de querer solicitar otra serie de derivados legales que Craig Wright y sus abogados están tratando de meter ahí, porque como él es Satoshi, él es el creador, pero no es el que genera la database, porque no le llama blockchain, sino, está todo muy raro, como siempre son las cosas alrededor de Craig Wright, pero el detalle mágico es que, es decir, que tiene el control. ¿Hasta qué punto? No sabemos, porque él dice que tener las llaves privadas con las que firmas mensajes desde una dirección no es tener una dirección, pero o sea, él aquí sí tiene control
por esta dirección. Satoshi ya no hay en qué valor, como diríamos acá en Venezuela. O sea, ¿qué te parece esta nueva noticia de Satoshi? O sea, a mí no me extraña ni me parece, digamos, uno de sus eventos o sus sucesos más ridículos que hace, pues. Porque la verdad, si ustedes siguen de cerca, desde que Gavin Anderson, un ex Bitcoin Core, validó a este personaje, Kate Wright, como un posible Satoshi, ustedes se darán cuenta que son, o sea, siempre se supera a sí mismo en hacer el ridículo, porque yo pienso que lo que hace hasta el sol hoy es el ridículo, porque, o sea, trata primero hacerse pasar por Satoshi cuando no tiene forma alguna, ni de manera criptográfica, ni con las direcciones conocidas ampliamente Satoshi, lograrlo, que lo pueden hacer, y es la única forma para confirmar a alguien que es Satoshi, que sería reconocida en el acto. Apartando también que ha querido demandar medio mundo, que dice que no es Satoshi, pero él tampoco tiene la capacidad de mostrar que es Satoshi legalmente. Entonces ya hemos visto y se han reportado en diferentes medios cómo cada caso lo ha ido perdiendo, e incluso casos que más bien se supone que iban por lo menos manejándolo más o menos bien, se les empeora porque el tipo comparte información falsa, luego se echa para atrás, para adelante, dice que tiene el acceso a unos fondos, luego que no. Entonces todo él es un show, en opinión. Él no es un personaje serio a tomar en cuenta en absoluto. Y esto es sencillamente una metida de patas que, bueno, ya veremos si terminará en implicaciones legales, porque si lo que dice sus abogados es cierto, el tipo es un hacker de Mongoose, pues, o sea, el tipo hackeó Mongoose y tiene acceso a Bitcoin hackeados, manchados y totalmente vigilados en la blockchain de Bitcoin. Entonces, ya veremos qué pasará con este pejo. ¿Ok? Y ya cerrando con la última noticia de Notisatoshi por el día de hoy, tenemos una nota que en parte tengo que admitirles que es un poco especulativa, ya que el asunto es que retiró más de 20,000 Bitcoin de la casa de cambio estadounidense Coinbase ante su posible acuerdo con el gobierno estadounidense. El acuerdo que estamos hablando ya lo comentamos la semana pasada, y es que ellos, luego de comprar la firma de analíticas y seguimiento neutrino, adquirieron unas herramientas las cuales están ofreciéndoselas al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, se especula en las redes que este movimiento puede haber ocasionado que por lo menos 22,137 BTC que poseía en su custodia se han sido retirados de su poder, pues del cliente que seguro que lo había dejado con ellos para resguardarlo. Para el momento en que salió esta noticia, eran aproximadamente nada más unos 216 millones de dólares estadounidenses. Ahora les digo que les amplío lo que comentaba al inicio, que es una especulación, ya que no hay Coinbase claramente no va a emitir un comunicado al respecto, y fue más que nada especulaciones en las redes sociales. Y hay que destacar un punto: hasta el sol de hoy Coinbase todavía mantiene alrededor de 970,000 BTC en su plataforma, eso sin contar las otras altcoins que ellos también venden y compran en ello, ¿ok? Y inclusive este otro dato es importante, que todavía hace un año su cifra era de 886,000 Bitcoin. Eso quiere decir dos cosas. Primero, el porcentaje que salió apenas representa el 22% de sus BTC en custodia, el 2%, corrijo, el 2% de los BTC que tienen en custodia, y que incluso digamos, la custodia que ha tenido de Bitcoin ha aumentado de un año para otro. Así que se puede debatir si realmente ha sido por estos negocios que hace con su propio gobierno, si realmente ha sido la causa del retiro de estos BTC de su plataforma. Javier. A mí me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que sí, que la gente se está dando cuenta que Coinbase es más bien un actor contraproducente para Bitcoin, que la vigilancia de la cadena de Bitcoin no debería ser un negocio
y menos un negocio en el que tú termines dándole información a los gobiernos. Pero nuevamente, y creo que es con lo que partíamos el noticiero de hoy, la privacidad sigue siendo un tema de importante solución y de importante desarrollo todavía en Bitcoin. Entonces, obviamente, Coinbase todavía tiene esta posibilidad de vender elementos significativos porque la información está allí y sencillamente tiene las herramientas y el interés de comerciar con esa información. Entonces, ojalá pudiésemos afirmar, bien como dijo José, son más especulaciones que otra cosa, pero ojalá pudiésemos afirmar que la salida de esos 22.137 bitcoins realmente fuesen porque la gente se está dando cuenta de que Coinbase no es tan conveniente como tal. Y hoy me toca a mí cerrar Noticias Satoshi con la lectura recomendada del día. Es una lectura que va a estar interesante específicamente si eres desarrollador. Va a estar muy interesante si eres desarrollador, pero si no estás directamente relacionado con esto, también va a ser interesante porque vas a ver el recorrido que hay desde escribir Hello World, que es una bastante popular línea de comando que escriben los desarrolladores cuando escriben por primera vez código, y creo que es como un ejercicio así clásico de los clásicos, a incluir un PR o un pull request en el GitHub de Bitcoin Core. Entonces, en parte ver que no es tan difícil, o sea, si eres desarrollador quizás lo veas mucho más fácil de lo que lo vi yo, por eso digo que si eres desarrollador lo vas a disfrutar mucho más, pero ver que hay como un recorrido de conocimiento, un aprendizaje importante para pasar de lo más simple en la programación, en el coding, a llegar a incluir una propuesta de modificación al código. Y además lo que me parece muy destacable es que muestra que cualquier persona puede acceder a modificar, revisar y a crear protocolo en Bitcoin, que es como uno de los grandes mitos alrededor de Bitcoin Core, que dominan y solo ellos pueden desarrollar. From Hello World to Bitcoin Core va a estar añadido acá, y bueno, es una prueba de que eso es más un mito que otra cosa. Es así. Bueno, por fin, bien. Bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, José Rap, JOC Piso, RA, en Instagram y Twitter, Crypto Bastardo en las mismas redes sociales, y también Satoshi Venezuela. E incluso recuerden darle suscribir en el canal de YouTube a Satoshi en Venezuela, donde puedan ver las versiones y todos los episodios de Noticias Satoshi, múltiples entrevistas a distintos invitados de todo el mundo Bitcoin. También recuerden que pueden sugerirnos alguna noticia de solo Bitcoin para que la conversemos la próxima semana. Entonces, por las redes sociales, indíquenos, díganos, Javier, José, hablen sobre esta noticia, ¿qué opinan? Y con gusto si vemos que es interesante y tiene buena aceptación, con gusto la podemos compartir con todos ustedes. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, esperamos vernos en el próximo episodio.